Mantener la integridad de los datos en una aplicación es muy importante, ¿ya? Entonces veamos hasta el momento qué es lo que tenemos. Tenemos una clase autor y una clase libro, ya obviamente respaldados por sus tablas la base de datos. Ahí la tabla autor tiene un nombre y nada más, y la tabla libros tiene un título, una fecha de publicación y la clave foránea de autor para poder vincularlo. Entonces miremos qué es lo que pasa. Saquemos una consola de Rails y veamos lo siguiente. Podemos decir a igual autor.new, ¿ya? Y no le damos ningún parámetro. Va a crear ahí un autor. No está guardado en la base de datos, está solo creada una instancia de la clase autor, ¿ya? Y si se fijan, tiene como ID nil, porque todavía no ha sido persistido en la base de datos, nombre nil, created@ nil y updated@ también está en nil. Yo puedo decir a.valid, puedo preguntar, ¿este dato es válido, este autor? Y me dice, sí, es válido. ¿Ya? Y pongo a y ahí me muestra. Y le hago la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido crear un autor sin un nombre? No, ¿verdad? Deberíamos poder obligar de alguna manera a que el autor tenga un nombre. No podemos tener un autor sin nombre, no puede quedar esto vacío. Entonces, para esto, nosotros vamos a usar validaciones. Para esto, vamos a cerrar aquí, nos vamos a ir al modelo autor, ¿ya? La clase autor, y vamos a crear una validación que nos obliga a ponerle un nombre. Para eso vamos a usar validates, ¿ya? Palabra clave de Rails, y le vamos a decir, ¿qué campo? El campo name, ¿ya? ¿Y qué tipo de validación vamos a hacer? Rails tiene muchas validaciones integradas, pero aquí en este caso lo que vamos a decir es presence true, ¿ya? O sea, vamos a obligar a que exista este campo, a que exista el campo name. Si guardamos y nuevamente ejecutamos la consola de Rails, vamos a ver que podemos hacer a igual author.new sin pasarle ningún parámetro. Entonces nuevamente me crea uno vacío. Pero yo ahora puedo decir a.valid y me dice false. Ya, este autor que estoy creando no es válido. La gracia de esto es que yo voy a validar las cosas a nivel de Rails, de la aplicación, antes de ir a golpear la base de datos. ¿Ya? Entonces le digo, ¿es válido? No. ¿Y por qué no será válido? Veamos, a.errors. Y esto me va a mostrar los errores. Claro que de una manera muy críptica, entonces quiero ver cuáles son el detalle de los errores. a.errors.messages. Y ahí me dice, me equivoqué ahí en errors, y me dice, mira, el name no puede estar en blanco. ¿Ya? Ese es el error que tiene este autor hasta el momento. Entonces hagamos una cosa. Sabemos que esto puede decir a es igual a.name va a ser igual a Nicolás. ¿Ya? Entonces si yo pongo ahora me dice ID nil, porque esto todavía no está guardado en la base de datos, solamente un modelo de Rails. ¿Ya? Y nombre Nicolás. Veamos ahora si es que cumple con las validaciones. a.valid y me dice true. Entonces ahora está perfecto y puedo guardarlo. Entonces podría decir a.save. Guárdame esto en la base de datos. Y ahí se fijan, parte de la transacción, se ejecuta el insert into en la base de datos y se comitea la transacción, o sea, está ok. De hecho, retorna true, o sea, estamos perfectos. Si podemos, author.all, vemos que ahora aparece Nicolás y si se fijan, ahora tiene un ID en la base de datos. Porque cuando lo guardé en la base de datos, cuando se ejecutó este insert into, se le dio un ID. Antes era simplemente una instancia de la clase autor. Yo, de la misma manera, lo que acabamos de hacer, lo puedo hacer, si se fijan, lo hice con save. Creé una instancia con author.new, ¿ya? Y antes nosotros lo estábamos creando con create. La diferencia entre new y create es que new va a crear una instancia de la clase autor, pero no lo va a ir a guardar a la base de datos, versus que el create, esto ejecuta el insert into inmediatamente, ¿ya? Y se fijan, el create tiene dos opciones.
ahí el autocompletar me está soplando. Está la versión así y la versión con bang, ya con el signo de exclamación, que es, me va a reclamar si es que no cumple las validaciones. Por ejemplo, si hago, hacemos un create, author.create, y decimos, no le pasamos nada, me lo deja ahí vacío. De hecho, si hacemos ahora todos, no lo creo. Pero si hago author.create con bang, ya, me pataleó y me dijo al tiro, el nombre no puede estar en blanco. Ya, la diferencia con el bang es que me va a levantar las excepciones, me va a decir qué cosa falló, versus que antes, cuando yo ejecuto el create, así nomás, no me muestra la excepción. Aquí. Ahí. ¿Ya? De la misma manera, yo puedo crear con un save, y decir, a es igual author.new, ¿ya? Y aquí le puedo dar los parámetros, por ejemplo, name, no sé, Carmen. Y ahí me creo, pero me creo la instancia, recuerden. Cuando yo le digo que me muestre A, me dice name Carmen. No se han guardado ni el created at, ni el updated at, ni tampoco el ID. ¿Por qué? Porque esto es solamente una instancia de la clase autor. Si yo ahora hago a.save, me dice true, ¿ya? Y ejecutó perfectamente el insert into. De hecho, si hago author.all ahora para que nos muestre todo, está Carmen. Pero si yo hago, por ejemplo, a es igual author.new y no le pasó nada, el name está en nil. Entonces yo podría decir a.save y me va a retornar false. No lo pude guardar, pero no tengo los errores. Puedo mirar a a.errors.messages. Me está diciendo, mira, te reclama porque la validación del nombre no está correcta y te dice no puede estar en blanco. ¿Por qué? Porque habían puesto esto, que tiene que estar presente. Yo podría decir a.save con bang, y fíjense esto, en vez de retornarme false, me va a demostrar la excepción. Me dice name can't be blank, ¿ya? Entonces no está funcionando. Entonces yo podría hacer a.name es igual a, digamos, Roberto. Entonces ahora si muestro A, me dice, mira, tiene name Roberto, pero todo lo demás está nil porque no se ha guardado. A.valid, sí, ejecuté las validaciones y ahora sí este es válido, por lo tanto podemos guardarlo. A.save. Y se guardó perfectamente. Entonces ahora si vemos author.all, vemos que además está Roberto, que tiene ID 5 y se le almacenaron los campos created at y updated at. Ahora pensemos en lo siguiente. Para los libros no tenemos ninguna validación, ¿ya? De hecho, si vemos book, ¿sí? Me dice como cuáles son sus campos y yo podría decir b es igual a book.new, dejando todo en blanco. Y de la misma manera podría decir book es válido, false. ¿Por qué? Veamos. b.errors.messages. El autor debe existir, ¿ya? Aquí la base de datos me está forzando. Oye, hay una llave foránea aquí, tiene que existir el ID del autor, ¿ya? Entonces, digamos, ok, b.autor es igual a, no sé, el primer autor de la base de datos. Author.find, el con ID 1. ¿Ya? Ahí le decimos y validemos ahora. ¿Es válido? Sí, es válido. Pero no tiene título, no tiene fecha de publicación. Entonces, ¿tiene sentido crear un libro sin título? No. Entonces, vamos a exigir esa validación. Vamos a book y digamos, validates el campo title y exijámosle presencia, que esté, que exista este campo. Aquí un tip, si estoy en la consola de Rails, podría salirme de la consola y meterme nuevo para que cargue estas modificaciones a la clase, o le puedo decir simplemente reload con signo de exclamación y ahí cargo de nuevo la base de datos. Entonces yo podría decir b es igual a
book.new con autor author.find1. Me faltaron los paréntesis. Ahí. Entonces, tengo este libro, igual el que habíamos hecho antes, y b.valid, y me dice, no es válido. Veamos por qué. b.errors.messages. Oye, el título no puede estar en blanco. Ya, perfecto. Entonces yo podría decir b.title es igual a. Ahora, ¿es válido? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque está presente. Ahora yo podría ir un poco más allá y decir, vamos a exigir otra cosa. Validates que el título tenga un largo mínimo. Digamos que, por ejemplo, vamos a definir que ningún título va a tener menos de 2 caracteres. Por lo tanto, podríamos decir, ok, vamos a exigir un largo. Aquí decimos length, ya. Aquí, ahí. Length, ya. Y tenemos que hacer adentro un diccionario que en el lenguaje de Ruby se llaman hash. Y vamos a decir minimum 2. Ya vamos a exigirle que el largo del título sea mínimo 2. Si cargamos nuevamente los cambios, ahora vemos si es que B es ese. Sí, es el mismo. B es válido. Sí, es válido. ¿Por qué será esto? Hagamos un reload y creemos B nuevamente. B es igual a book.new, paréntesis, title, digamos que tenga A, habíamos dicho, y autor, que sea el primer autor de la base de datos. Ya, el con ID 1. Ahí está. Entonces, ¿esto será válido? Veamos. No es válido. Veamos por qué. b.errors.messages. Mira, el título es muy corto. Debería ser mínimo de 2 caracteres. Y claro, lo tenemos solamente con una A. Ah, perfecto. Entonces arreglémoslo. b.title es igual a AA. Y veamos ahora si es que es válido. ¿Es válido? Sí, ahora es válido. Perfecto, entonces guardémoslo. Y se guardó, no tenemos ningún problema. Perfecto. Ahora vamos un paso más allá. Veamos otro tipo de validación. Tenemos libros, ¿ya? Y estamos validando que el título esté presente. Pero ¿cómo podríamos validar que no pongan que ningún usuario ingrese el mismo libro más de una vez? Para eso podríamos usar un campo que se llama ISBN, que es como un número de serie. Pensemos un root de los libros, ya es un estándar internacional. Y lo que podríamos hacer entonces, al agregar un campo en la base de datos para guardar este valor y validar que ese valor sea único, que no se repita. Hagamos eso entonces. Vamos a crear una migración porque vamos a agregar un campo en la base de datos. Entonces digamos bin rails generar migración add isbn to book. Ya, ahí creo la migración. Vamos a la carpeta migrate. Ahí. Y en el change vamos a decir change table. ¿Cuál tabla? Books. ¿Y qué vamos a hacer? Esto es estructura nomás. Vamos a decir t. Lo vamos a guardar como un string y el campo se llama ISBN. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos la migración y ahora ejecutémosla. Rails db migrate. Se ejecutó sin problema y si vemos ahora el esquema, vamos que en books hay un campo ISBN. Perfecto. Entonces con este campo nosotros podemos decir validemos que está ingresado y que cumpla las restricciones. ¿Qué restricciones tiene este campo en particular? Sin meternos en tanto detalle, que es de largo 13. Ya tiene que tener 13 caracteres. De hecho son 13 números, pero lo vamos a dejar como caracteres nomás. Entonces, ok, validates ISBN presence true, ¿ya? Exijamos que esté. Y además validemos en el campo ISBN uniqueness true, ¿ya? O sea, que no se repita. O sea, que cada registro de la tabla tiene que tener este campo distinto, no se puede repetir. Estas dos líneas las podemos juntar en una, ya podemos poner estos dos validates juntos.
validates ISBN presence true, uniqueness true. ¿Ya? De esta manera, cuando creemos un libro, nos va a exigir que pongamos este campo y que no se repita. Vamos a revisar la consola de Rails. Si vamos a la consola de Rails, vemos que book.connection, vamos a decir book, ahí me dice cuáles son los campos que tiene el modelo y creamos un nuevo libro. B es igual a book.new, vamos a decir title, Biblia, autor, digamos que es no sé, el segundo autor de la base de datos, el con ID 2, y veamos el ISBN, dijimos que es un string de largo, no, dijimos que tiene que estar presente y que tiene que ser único. Pongámoslo entonces 1. Preguntemos si es que esto entonces es válido. Me dice, sí, es válido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cumple todas las restricciones que definimos. Tiene un título, está presente de largo más que 2, y tiene un ISBN y que está presente y no se repite con ninguno de los otros libros que tenemos. Espérate, los otros libros que tienen entonces en ese campo, veamos. Book.all, ISBN nil, ISBN nil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no los hemos completado. Ya, entonces, ahora hagámosle save a este libro y perfecto. Está guardado y fíjense que tiene ISBN. Vamos a actualizar entonces los libros anteriores que no tienen el ISBN. Veamos book.find, el con ID 1, o mejor, en vez de buscar por el ID de la base de datos, busquemos por el nombre. Podemos buscar por el title y para eso vamos a decir find by. Vamos a buscar por un campo. ¿Por cuál? Por title. Y vamos a buscar el libro que se llama Enciclopedia. Fíjense aquí que me lo muestra. Este es el libro que se llama Enciclopedia. Perfecto, actualicémoslo porque queremos ponerle un ISBN. ¿Cómo vamos a hacer esto? A este libro le vamos a hacer un update. ¿Ya? ¿Y update de qué cosa? ISBN. Ahora va a tener el valor 2. ¿Ya? Y pongámosle 1, que se repita con el otro. Lo ejecuto y me dicen, fíjense, la transacción partió y la transacción hizo rollback. No tuvo éxito y de hecho me dice retornó false. Ejecutemos lo mismo con el signo de exclamación. Me dice lo mismo, se hizo rollback y ahora me dice ISBN ya está tomado. No puedo repetirlo. ¿Ya? ¿Y es por qué? Porque dije, oye, el ISBN tiene que ser único. Perfecto. Esa restricción, esa validación está corriendo bien. Entonces pongámosle 2. Y se cometió, está perfecto. Busquemos ahora book.all y vemos que tenemos el libro Enciclopedia, ahora tiene el ISBN 2. Me falta solo actualizar el libro AA, que tiene el ISBN vacío. Entonces, book.findBy title AA. Vamos a hacerle un update con signo de exclamación y vamos a decirle ISBN, pongámosle el valor 3. True. Perfecto, se ejecutó. Veamos ahora book.all. El libro AA tiene un ISBN 3. Entonces, si se fijan, esto podría funcionar como un root, un campo que no se repite. Entonces, de esta manera yo puedo ver que los libros no los repitan. Ya que inclusive aunque escriban el nombre distinto, si es que el ISBN va a ser único, entonces ahí me va a restringir a que no esté agregando el mismo libro escrito de distintas maneras. ¿Ya? Aquí una restricción que no la considero acá es que el ISBN por estándar tiene largo 13. Entonces, ¿cómo podríamos decir eso? Ok, podríamos decir validates, dejémoslo arriba mejor, ISBN y length, igual como lo hicimos en el autor. Uy, puse 2 comas. Hay que poner un hash. Y aquí, en vez de decir un mínimo, vamos a decir is 13.
El largo tiene que ser 13. Entonces, hagamos un reload. Y busquemos el primer libro. Flecha barrida, digamos, el con title AA. Sí, digamos B igual esto. Y ahora decimos, B, ¿es válido? No, no es válido. B.errors.messages. Es del largo equivocado. Y aquí fíjense en esto, súper importante. Estas validaciones que estamos agregando en el modelo se ejecutan en el modelo cuando yo tengo una instancia de la clase book, pero no están ejecutándose en la base de datos, no son restricciones que están en la base de datos. Por lo tanto, los valores que yo ya tengo almacenados siguen estando almacenados y no hay problema. Pero cuando yo lo cargo, aquí, que me creó una instancia de la clase book, yo puedo decir, ¿es válida? No, no es válida. Por lo tanto, ahí ya tendría que actualizarla. Entonces, b.update y digamos ISBN y hagamos un string de largo 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya está almacenado perfecto. Ahora, si voy a ver a B, tiene el ISBN de largo 13. ¿Ya? Y si voy a ver otro libro, lo mismo, lo puedo cargar sin problema, pero si le pregunto si es válido, me va a decir que no, no es válido, debido a estas nuevas validaciones. ¿Por qué es importante tener estas validaciones? Porque siempre queremos que en nuestra base de datos los datos estén ordenados y hagan sentido. No queremos que los datos se nos desordenen. Hay distintas etapas donde nosotros podemos hacer validaciones. Cuando uno llena un formulario, por ejemplo, muchas veces con JavaScript se validan los datos en el front, ya cuando la persona ejecuta en su computador. Pero igual se valida siempre a nivel del modelo, porque ¿qué es lo que pasa? Validamos en el formulario, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos front, mandamos los datos para el servidor, y el servidor igual tiene que validar los datos. No puede confiar simplemente en el front, porque ¿qué pasa si es que alguien interceptó esto y lo modificó? El modelo tiene que igualmente ejecutar todas las validaciones para asegurarnos que antes de guardar en la base de datos, nuestros datos están correctos. Un error garrafal sería, por ejemplo, que el uniqueness no lo validemos. Entonces, imagínense en registro civil, por ejemplo, podamos crear distintas personas que tengan el mismo root, y siendo que el root, por definición, es uno por persona. Entonces, ahí las validaciones son súper importantes y en Rails, y aquí tenemos en la guía de Rails, hay todo un capítulo sobre las validaciones, cómo se ejecutan las validaciones, cuándo se ejecutan. Tenemos aquí algunos helpers, ¿ya? Si es que quiero que el dato no esté en cierta lista, que sí esté en cierta lista, que el largo sea X, que tiene que ser un número, que tiene que estar presente, que tiene que estar ausente, que tiene que ser único, etc. ¿Ya? Y podemos crear también validaciones custom en base a la lógica que nosotros queramos hacer. Pero, súper importante, en nuestra base de datos siempre queremos los datos que tengan lógica, que estén ordenados. Por lo tanto, las validaciones son claves para este proceso de mantener nuestros datos limpios.